El caso de Brian Thompson y Luigi Mangione ha dividido a la gente. Y es que en este caso pasa algo similar al fenómeno de los hermanos Menéndez, que es algo que en medios han llamado la narrativa del asesino con causa. La división en este caso también parece ser algo generacional, pues mientras los más adultos y tradicionales le ven como solo un asesino, en redes sociales algunos y principalmente los más jóvenes ven en lo que hizo algo como un movimiento en contra de los abusos de los seguros médicos y el sistema de salud en Estados Unidos. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a hablar del caso de Brian Thompson y Luigi Mangione, aunque este caso, debo ser muy sincera, se conoce más por el nombre de Luigi, quien se ha viralizado en redes sociales y en los medios por diversas razones que ya estaremos analizando en el video. Pero una de ellas, pues claramente es esto, ¿no? El hecho de que lo que él hizo, lo hizo contra una persona que se le percibe como una persona mala o injusta, lo que desde antes de que supiéramos quién era Luigi Mangione empezó a causar, por así decirlo, una cierta simpatía entre las personas que estaban siguiendo el caso. Luego, cuando se revela parte del aspecto de Luigi Mangione, el caso empieza a generar más polémica porque la gente empieza a hablar de que este asesino podría ser atractivo y que además era como un justiciero, como la gente lo estaba viendo. Y bueno, cuando finalmente se conoce todo el perfil de Luigi, el caso termina por explotar por completo porque las mujeres le empiezan a considerar atractivo. Para los hombres esa parte todo un símbolo de, no sé, de algún tipo de rebeldía, de algo que debía de hacer alguien en contra de este tipo de instituciones. Y cuando además se conoce que tenía un perfil exitoso, como ya veremos más adelante y demás, pues creo que esto hace que las personas sientan mucho más empatía con él. Y pues bueno, es el caso más viral del momento conocido y yo creo que por un buen rato estaremos hablando de este caso, que ya tenemos en el canal cierta experiencia con este tipo de casos de criminales en los que un grupo de personas, algunas personas sienten empatía por ellos, ya sea por una u otra cosa, porque como sabrán si siguen este canal, en el canal le dimos mucho seguimiento al caso de Daniel Sancho, también vimos el caso de Wade Wilson, el Deadpool Killer, dos asesinos que también en su momento tuvieron la simpatía, el agrado, ellos principalmente de las mujeres, por ser atractivos físicamente, porque empezaron a crear todo un fandom, todo un grupo de apoyo que les apoyaba incluso durante sus sentencias, durante sus juicios, canales que se abrieron para sembrar dudas, por ejemplo, en el caso de Daniel Sancho, de prácticamente todo. Entonces es un fenómeno que ya hemos visto aquí en Diario Criminal. De hecho, ya hemos hablado de esto del efecto de la hibristofilia y el efecto halo, la hibristofilia, que es que las mujeres sientan atracción por los criminales. Esto también se da en el caso de Luigi Mangione, porque más allá de que haya este aspecto de que la gente lo ve como que hizo algo bueno, porque esta persona de seguros médicos pues tenía muy mala fama, como veremos más adelante, pues también hay personas que creen que solo por su aspecto físico no sería posible, que tal vez no sea el criminal, que hay algo más, que hay que liberarlo y toda una serie de cuestiones.
Y también en él surge mucho o se puede ver bastante el efecto halo, del cual también hablábamos en el caso de Daniel Sancho, que es esta idea de pensar que una persona con dinero, estudiada, con clase, bastante inteligente, como se dice que era Luigi Mangione, y todo esto, no sería capaz de cometer este tipo de crímenes, este tipo de situaciones, y que entonces empiezan a haber todo tipo de teorías de cómo no tiene sentido, de cómo no podría haber sido él, que también estaremos revisando a lo largo del video. Así que bueno, para ya no hacer más largo este primer comentario, pero se me hace importante que recuerden ese contexto y tengan los datos y recuerden casos que ya hemos visto aquí, como Wade Wilson y Daniel Sancho, y ahora Luigi Mangione, para poder entender más frente a qué estamos. Así que bueno, primero les voy a relatar los hechos como fueron sucediendo. Estos hechos son recientes, como verán, tiene solo unos días que todo sucedió. Todo comienza el 4 de diciembre, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, cuando un hombre sale de un hostal en el que se quedaba y él sale antes del amanecer. 5:41 de la mañana, el hombre aparece en un video en la calle 54, en la avenida Sexta, caminando de un lado a otro, en el área del Hotel Hilton, donde la empresa matriz de United Healthcare y United Health Group están celebrando su conferencia anual de inversores. En algún momento, el hombre, que vestía una sudadera y una capucha, va al Starbucks cercano y compra una botella de agua y al menos una barra energética antes de regresar al hotel. Son ya las 6:44 de la mañana y el hombre de capucha, que después se volvería prácticamente un uniforme o algo que muchos portarían y de lo que también hablaremos más a detalle, dispara contra Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, cuando el ejecutivo llega solo a pie, habiendo caminado desde un hotel al otro lado de la calle. El hombre huye, aunque fue captado por diversas cámaras. El autor del crimen estaba enmascarado. Con esto de enmascarado se refiere a una mascarilla de estas típicas que se usaban en tiempos de la pandemia. Traía una mascarilla de estas médicas y llevaba una capucha que le cubría la cabeza. El tiroteo se sabe que fue por la espalda a Thompson en la acera que está frente al New York Hilton Midtown, donde United Healthcare iba a celebrar una reunión de inversionistas a la que la víctima asistiría. 6:48 de la mañana. El hombre ingresa a Central Park en bicicleta por la entrada de la calle 60 y Center Drive. Es en el parque y lejos de las cámaras de seguridad, donde la policía cree que se deshace de una mochila color gris. Mochilas que también se empezaron a poner de moda un poco después. 6:56 de la mañana, el hombre sale del parque en la calle 77 West y Central Park West. A las 7:30 de la mañana está cerca del puente George Washington y la terminal de autobuses. Esto ofrece servicio de transporte a Nueva Jersey y rutas como Filadelfia, Boston y Washington. Y cuando él toma este autobús es cuando se le pierde el rastro, cuando las autoridades ya no saben exactamente en dónde se puede encontrar. Pero desde un principio, cuando las noticias de este tiroteo en Manhattan, es decir, que un hombre vaya encapuchado en pleno Manhattan y le dispare a otro hombre de este nivel, por así llamarlo, de este tipo de empresas tan grandes, obviamente las autoridades en Estados Unidos se lo tomaron tremendamente mal. Desde aquel momento ya para ellos era esto gravísimo, era breaking news, era de última hora, casi podía seguir la nota minuto a minuto. Ustedes deben de imaginarse. Ellos, los americanos, sienten que pues eso en Estados Unidos no pasa y no puede pasar. Así que este hombre se volvió de total importancia para ellos detenerlo, y más esto de ir encapuchado y por el perfil de este hombre que habría sido asesinado, de Brian Thompson. Así que de inmediato comenzó a aparecer las imágenes en todas las cadenas televisivas, en las redes sociales, en los medios,
Y prácticamente en ese momento que se supo de quién se trataba, de Brian Thompson, este CEO de esta empresa de seguros, los comentarios llegaron en cascada de personas celebrando, de personas diciendo que no era algo tan grave, de personas contando sus terribles experiencias con ese seguro y con otro tipo de seguros. Todo el mundo tenía quejas, todo el mundo decía que a lo mejor era un cliente molesto. Casi de inmediato salió la idea de que pudiera ser una persona que se vio afectada, ya sea él mismo o algún familiar, por este tipo de seguros. Después del ataque, los investigadores encontraron que las balas que utilizó este sujeto en ese atentado, en ese ataque en contra de Brian Thompson, decían las palabras negar, defender y deponer, escritas con un marcador permanente en la munición que se encontró en la escena. Las palabras imitaban una frase utilizada por críticos de la industria de los seguros. Llegados a este punto, las autoridades estaban totalmente frenéticas, totalmente enloquecidas. Esto era una afrenta tremenda para ellos y para la seguridad en Estados Unidos, las cadenas de televisión, todo el mundo. Pero así como crecía el asombro y la indignación por parte de ellos, crecía en redes sociales y entre la gente el interés por saber del caso y saber si efectivamente esta había sido una persona afectada por todo este tipo de seguros, y así empezaba a crecer la leyenda del caso de Luigi Mangione. Luego encontraron en el parque, en Central Park, la mochila que este sujeto llevaba. En un primer momento no revelaron su contenido, pero luego se empezó a filtrar y poco después se supo que en esa mochila encontraron billetes, dinero del Monopoly, billetes tipo juego o sí, de este juego de Monopoly, lo que pues hacía que la gente estuviera más interesada y más impactada porque decían claramente esta persona quiere dejar un mensaje, nos está hablando de su móvil con cada pista que van encontrando. Para el 7 de diciembre la policía continúa buscando en Central Park, se ven buzos escudriñando un estanque, imagínense. También se puede ver en imágenes la conocida, muy conocida y célebre policía de Nueva York operando con todo este tipo de búsquedas. Todo esto lo transmitían prácticamente en vivo las diversas cadenas. Luego publican unas fotos adicionales que muestran al sospechoso junto a un taxi y posteriormente en el asiento trasero del vehículo. En ambas imágenes se le ve usando la mascarilla facial color azul de estilo médico. A pesar de haber recuperado una huella dactilar de la compra en Starbucks y haber enviado artículos para prueba de ADN, la policía aún no había identificado públicamente al sospechoso. Luego se da a conocer la primera foto en donde se puede apreciar levemente el rostro del sospechoso, se ve el perfil, la nariz y la boca. Y pues bueno, aquí también, como les mencionaba al principio, estalla el caso porque las personas empiezan a decir que pudiera tratarse de algún sujeto bastante guapo, bien parecido, y ya de por sí los que estaban de acuerdo con la causa, pues se suman las mujeres que lo encuentran atractivo. Además, algunos empiezan a hacer una serie de apuestas y demás para ver quién puede subir una fotografía de quien creen que es Luigi Mangione. Es decir, se lo tomaron como un concurso de solo tenemos esta parte de él, suban fotografías de quien creen que es. Algo que dicen después en las teorías y demás, que habría sido orquestado por el grupo que está detrás de todo esto, porque es una de las teorías que veremos más adelante, para causar confusión y que fuera más difícil identificar a Luigi Mangione. Otros dicen que no, que esto fue natural, que se dio por el gusto o el interés que la gente estaba sintiendo por el caso. Y pues bueno, algunos más dicen que para ayudarle cuando lo identificaran y que después esto en el juicio y en el proceso podría estorbarle a las autoridades. Así que aparecen una serie de teorías y de personas que dicen yo creo que es este, yo creo que es
es aquel, con solo ver ese rostro o esa parte del rostro del sospechoso. Luego, por fin y después de varios días, las autoridades en Estados Unidos informan de la detención de un sospechoso en relación con el caso del director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare, Brian Thompson. La policía identificó al detenido como Luigi Mangione, de 26 años. Y aquí también los datos de su arresto empiezan a ser bastante llamativos, como si ya de por sí no fuera lo suficiente llamativa toda la historia en sí, cuando, pues la policía empieza a decir cómo fue que lo detuvieron, porque además, obviamente, por los medios, por las personas, por todo el mundo ya había una serie de presiones de decir, ¿cómo puede pasar esto en Manhattan, en Estados Unidos? ¿Cómo podemos estar viendo que pasa por todas las cámaras? Quiere decir que toda esta seguridad que creemos que tenemos, todas estas cámaras, todo esto no sirve. Puede venir una persona encapuchada a atacar y huir. Entonces había muchísima presión. Obviamente se ofreció una recompensa para quien lo identificara. Era la locura total. Y pues bueno, obviamente tuvieron que informar de cómo fue que lo detuvieron, si fueron las investigaciones, si alguien lo reportó. Y lo que comenzaron a decir las autoridades fue que el sospechoso fue arrestado el lunes 9 de diciembre en un McDonald's en Pensilvania por los delitos relacionados con armas de fuego. Las autoridades lo calificaron como una persona de gran interés en este caso. Recordarles que por el proceso, primero, pues así es como lo llaman, no pueden asegurar, pero así es como determinan una persona de gran interés. Mangione fue encontrado con una arma compatible con el arma homicida, así como una identificación falsa y una máscara. También se encontró un silenciador, así como varios documentos de identidad, uno con su nombre real y otro falso. Entre ellos se incluía un pasaporte estadounidense y un documento de identidad falso de Nueva Jersey que utilizó para registrarse en el albergue de la ciudad de Nueva York, donde se le vio al sospechoso antes del tiroteo. El arma que llevaba consigo era una pistola fantasma, probablemente decían en aquel momento, pero ahora ya se ha comprobado, es una arma fantasma fabricada por una impresora 3D capaz de disparar una bala de 9 milímetros. Esto ya lo sospechaban las autoridades porque en las imágenes que lo captaron vieron que el arma se utilizaba de forma diferente o rara, que creo que cada vez que él intentaba disparar o después de disparar tenía que volver a recargar o había algo raro que él tenía que hacer, por lo que ya decían que el arma era bastante singular, peculiar o diferente, y esto lo confirmaron cuando pues lo detienen en este McDonald's y que traía consigo todo este tipo de cosas. La policía dijo que se le encontraron documentos escritos a mano. Entre estos escritos se le encontró un manifiesto de 3 páginas que habla de su motivación y mentalidad y en los que parece expresar su animadversión hacia las grandes corporaciones estadounidenses. Y sobre todo esto que se le encontró, hay 2 cosas importantes de mencionarles aquí. Una que es en las personas que creen que Luigi Mangione es inocente, que hay algo más y demás, que más adelante entraremos en esa parte de las teorías, pero prefiero irles dando este tipo de datos para que ustedes los vayan teniendo en cuenta y más para que no quede tan largo e irles contando los detalles. Las personas que creen que hay algo más o que Luigi Mangione es inocente y demás dicen cómo es posible que no se haya deshecho de toda esta evidencia. ¿Cómo es posible que si ya se había escapado, ya estaba lejos, había tenido el cuidado de ponerse la mascarilla, de huir y de todo lo demás, no se haya deshecho de todo lo que traía, del arma, del escrito, de las identificaciones falsas y todo lo demás? Y también en cuanto a esta arma, pues es muy relevante porque muchos dirían, bueno, hizo un arma, sacó esta arma en 3D, no es tan rastreable. Pudiera parecer que es una idea inteligente, por así decirlo, porque como veremos más adelante se habla de que Luigi Mangione es bastante inteligente, pero también recordarles que a nivel forense, a nivel criminalística y demás, cuando algo llega a ser tan personalizado, tan único, y si te agarran con él, pues también es más fácil de vincularte. No es lo mismo que tú traigas un arma de las que hay 1000 armas más,
y que hay que solo revisar lo de los cartuchos, lo que deja, lo que queda en la bala, en el arma y demás, a que esta arma que traes sea tan peculiar, tan única, que sea prácticamente imposible que haya otra. Entonces, esta prueba, que quizás siendo una arma común no sería tan fuerte, al ser una arma tan peculiar, tan particular, tan única, la vuelve muy vinculante a Luigi Mangione. Luego, la detención en el McDonald's también deja algunas dudas, porque supuestamente él llegó ahí a comer una hamburguesa, papas, estaba en su computadora y demás, y supuestamente otra persona que va al McDonald's igual como un cliente, lo ve, lo identifica, recordarles que se estaba pidiendo recompensa, que el caso estaba en todos los medios, lo identifica, va, se acerca, le dice a uno de los empleados del McDonald's que cree que se trata de Luigi Mangione. Al parecer los empleados hablan de que sí, efectivamente podría tratarse de Luigi Mangione, lo reportan. Cuando pues las autoridades van, efectivamente, él coincide bastante con lo que se tenía en su aspecto físico, pero la prueba que le vincula más pues es todo el contenido en su mochila. En ese momento se dijo que Luigi Mangione estaba tembloroso, asustado, preocupado, con miedo. Y en cuanto al empleado de McDonald's, le ha llovido de todo, porque todas las personas que ven a Luigi Mangione, por así decirlo, como una especie de vengador o una persona con causa o todo eso, pues dicen que el del McDonald's es un traidor. De hecho, empezaron a dejar muchos comentarios negativos en ese McDonald's, a decir que había ratas en el McDonald's, y le decían a esta persona del McDonald's que él es de su clase, de la clase de la mayoría de las personas, que seguramente en algún momento le va a tocar a él o a alguien de su familia padecer por estos personas de los grupos médicos, de los seguros médicos, que como traicionó, que porque lo hizo, por lo que también se ha tenido que ocultar la identidad de la persona y el cliente de McDonald's. Y pues bueno, algunos dicen seguramente lo hizo para cobrar la recompensa, pero ahora también la recompensa está en veremos, ya que hay la duda de quién se debería de quedar con la recompensa, si el empleado del McDonald's, el cliente, y luego que quién debería dar la recompensa, porque que él llamó un número, que era otro número, que además estas recompensas se dan hasta que se hace totalmente efectivo, es decir, que prácticamente ya quede con sentencia. Una serie de cuestiones que no te imaginas, porque Estados Unidos siempre se jacta esto de las recompensas, ya anda ofreciendo recompensas por los criminales incluso de otros países. Y pues bueno, ahora este dato también ha llamado la atención, ¿no? Que esto de las recompensas está así como medio tramposo, medio raro, porque luego en realidad ni te dan la recompensa. Así que bueno, también la captura empezó a hacer polémica por esta razón. Ahora vamos a hablar un poco de la víctima, que es Brian Thompson, que pues bueno, la mayoría la deja de lado porque toda la atención se ha centrado en Luigi Mangione. Pero bueno, necesitamos saber quién es la víctima. A fin de cuentas, es una persona que, aunque haya hecho mal, pues había muchas otras formas de castigarle antes de hacer este tipo de conductas. Brian Thompson, de 50 años, creció en una familia de clase trabajadora en Iowa. Según lo que dijeron, su madre era estilista y su padre trabajaba en una instalación para almacenar grano, y según lo que se ha mencionado, él trabajó mucho tiempo también en una granja cortando, quitando la maleza y demás, con pavos, con cerdos, y según lo que han dicho algunas personas, era sencillamente un chico de granja que vivía en Iowa. Todo el mundo se llevaba bien con él y se llevaba bien con todo el mundo. Durante todos los años que lo conocí, fue un chico estupendo, tonto, divertido e inteligente. Estudiante aplicado, Thompson llegó rápidamente a lo más alto de su clase, de unos 50 alumnos en la secundaria. Luego se incorporó al conglomerado de United Health Group en 2004 y pasó unos 20 años ascendiendo en el escalafón. En abril de 2021 se convirtió en el director ejecutivo de la división de seguros de United Healthcare.
Colegas dijeron que Thompson estaba al tanto de las quejas sobre la industria de seguros de salud, pero en conferencias de inversionistas y en su cuenta de LinkedIn transmitía el deseo de hacer que la atención médica sea más accesible. Según esto decía él, trabajamos cada día para encontrar formas de hacer más asequible la asistencia en salud, incluida la reducción de costes médicos que salvan vidas. Pero a pesar de que si tú realizas una búsqueda para saber quién era Brian Thompson, te salen todos estos datos que evidentemente tratan de mostrarte que era una persona más, que era una persona buena, que era una persona positiva, que era una persona que llegó desde abajo, que trabajaba, que sí le importaba los problemas que tenía la empresa y demás. Lo cierto es que esa empresa está llena de quejas, son muchas las quejas que enfrenta esta empresa y que de hecho es una de las más poderosas en Estados Unidos en este tipo de cuestiones de los seguros médicos. Incluso se le acusa a esta empresa de haber inventado un tipo de algoritmo en el que supuestamente determinaba cuándo los pacientes ya no necesitaban atención médica, hasta dónde, qué medicinas y demás, y que este algoritmo pues siempre era así como bastante frío y reducido, es decir, que la persona aún necesitaba medicamentos, atención, hospitalización y demás, pero esta mentada aplicación determinaba que no, que ya era tiempo, que ya debía de cesar su atención y ya no se le seguía dando la atención a las personas. Entonces, esta empresa realmente tiene cuentas muy negativas con la población en Estados Unidos, como les dije ya desde hace un momento. Se abrió un gran número de quejas por parte de las personas, todo tipo de comentarios, todo tipo de vivencias con este tipo de empresas. Y de hecho, al parecer, en esos días estaban en Estados Unidos por aprobar algunas leyes que harían todo esto aún peor. Y pues por el miedo de lo sucedido, se pausaron todas esas leyes y demás, porque pues empezaron a tener miedo otros CEOs de empresas similares. De hecho, antes tenían los datos disponibles, todo este tipo de empresas y demás, todos empezaron a retirar sus nombres, a tener más seguridad después de todo esto. Pero bueno, ¿quién es Luigi Mangione? Luigi Mangione es un joven de 26 años criado en el entorno de una familia acomodada en Baltimore. Según registros buscados, él no pertenece ni tiene alguna idea política ni nada de este tipo, porque también se habló en su momento y en las teorías que si esto era algún tipo de movimiento, una cuestión política, una cuestión de este tipo. Lo que sí es que es primo del delegado estatal de Maryland, el republicano Nino Mangione. Su abuelo es un antiguo contratista de albañilería que empezó a trabajar a los 11 años. Construyó un imperio mobiliario local que incluía residencias para ancianos por todo Maryland y 2 clubes de campo en los suburbios de Baltimore. Luigi Mangione fue el mejor alumno de su escuela secundaria. Es graduado de la prestigiosa Universidad de Pensilvania, donde recibió una licenciatura y una maestría en ciencias de la computación. Es ingeniero al parecer, porque unos dicen que esto de la computación y luego otros dicen que ingeniero, pero por lo que describen a continuación parece que sí es ingeniero. Según su perfil, Luigi trabajó como voluntario en la empresa familiar Loring Health System, que es una cadena de residencias para ancianos. También fundó un club de desarrollo de videojuegos. Luigi laboró durante un tiempo para el sitio web compra de automóviles TrueCar y se fue en el 2023 y vivió en Waikiki y en Honolulu, desde donde hacía trabajo remoto. Siempre fue catalogado como de los más inteligentes, tenía una carrera prometedora, esto de que era bastante guapo. Pero luego vino una etapa rara en la vida de Luigi Mangione, esto de que precisamente se va a vivir lejos de su familia, y ahí es cuando algunas de las personas que sí estaban en contacto con él dijeron que él estaba pasando por un problema, un dolor de espalda. Según Joshua Ryan, propietario de Surf Break,
al parecer un lugar que Luigi Mangione frecuentaba, dijo que lo conocía y que sabía de estos dolores de la espalda que él tenía desde la infancia, que era algo que le molestaba bastante y que afectaba varios aspectos de su vida, y que de hecho por eso Mangione tuvo que dejar el surf break para hacerse de hecho una cirugía en la espalda, la cual según esto era bastante dolorosa, bastante incómoda, que de hecho le llegó a enviar una fotografía de la columna y de su espalda a varios de sus contactos en donde les mostraba el procedimiento que le habían realizado a Luigi. Luego de eso, de todo ese procedimiento, regresa otra vez para vivir en Honolulu. Alquiló un departamento y también otra cosa que se sabe de él es que en un sitio web de reseñas de libros, Mangione había manifestado haber leído o querer leer varios libros sobre cómo sobrellevar el dolor de espalda crónico. También enlazó notas manuscritas en las que exponía su rutina de ejercicios y afirmaba que padecía de espondilolistesis, espero haberlo leído bien, pero es así como un dolor crónico y constante de espalda, sino de todas formas aquí se los estaré dejando anotado, que es un deslizamiento de la vértebra de la columna. También en este sitio para hablar de libros o para hacer reseñas de libros, él dijo que había leído el manifiesto antitecnología de 1995, escrito por Unabomber, o sea, Ted Kaczynski, el terrorista que envió bombas mortales por correo de 1978 a 1995. Creo que la mayoría sabemos de este caso de Unabomber, una persona que sentía repulsión o no le agradaba nada de los avances científicos, tecnológicos, decía que esto nos iba a llevar a algo terrible, una persona que estaba en contra de los avances, a pesar de también ser Ted Kaczynski y Unabomber, una persona bastante inteligente, una persona bastante estudiosa, que también había tenido una vida normal hasta que se le mete esta idea, se va a vivir a una cabaña lejana y alejada de todo avance tecnológico, empieza a hacer este plan de lanzar estas bombas, estos escritos, de enviar estas bombas por correo, hacer estos escritos y hacer este manifiesto, hasta que lo detienen. Pues entonces se supone que Luigi Mangione leyó el escrito de Unabomber, lo reseñó como algo inteligente, interesante, atractivo y que tenía toda la razón. Y pues bueno, también reseñaba todo este tipo de libros de psicología, de superar problemas mentales, de los dolores de espalda. Al parecer, después de esta cirugía que tuvo en la espalda, de todas formas no quedó suficientemente bien. Se sabe que seguía teniendo bastantes dolores, que estos le imposibilitaban su vida y que incluso llegó a quejarse de que ni siquiera podía mantenerse sentado mucho tiempo y que también le afectaba para tener relaciones sexuales por el dolor que tenía en la espalda. Por lo que obviamente todos empezaron a preguntar si esta será, y hasta la fecha sigue siendo una de las preguntas, si esta sería la causa de su molestia con este tipo de grupos de seguros médicos, aunque como les dije se sabe que Luigi Mangione tenía dinero, él, su familia, y también se llegó a decir que probablemente sus abuelos o que su madre, que algunas personas de su familia habrían tenido algún tipo de problema, pero esto hasta la fecha de realizado este video no se ha confirmado. En la red social de ex Mangione escribía sobre ciencia y tecnología. Había mantenido una activa presencia en las redes sociales durante años, pero desde hacía 6 meses dejó de publicar en internet, lo que provocó mensajes de preocupación en algunos de sus amigos. Antes de perder contacto con Mangione, hace más de 6 meses, Martin dijo que al principio de este año le envió una fotografía, esto que les mencionaba, la radiografía, y le envió a este amigo Martin una radiografía y le dijo que tenía un aspecto atroz con unos tornillos gigantes clavados en la columna. Su último domicilio conocido fue en Honolulu, Hawái, y su familia no tenía noticias suyas desde hace más de 6 meses,
cuando dijo que los dolores en la espalda iban incrementando. Esto llegó a ser tan grave que se sabe que de hecho un mes antes del atentado que cometió, del ataque que cometió, su familia lo había reportado como desaparecido. Estaba reportado como desaparecido desde el 18 de noviembre ante el Departamento de la Policía de San Francisco. Luego después sucedieron los hechos que les narré al principio. Esta parte de que fue reportado como desaparecido un mes antes de lo sucedido me recuerda mucho a estos casos que en ocasiones podemos ver en la serie de Investigation Discovery de desaparecidos, en los que a veces sucede este tipo de cuestiones que una persona enfrenta tiempo antes de desaparecer. Este tipo de circunstancias, algo importante en su vida, algo impactante, algo que agrava su vida, las condiciones en las que vive, un accidente, la muerte de un familiar, alguna cuestión psicológica, algún abuso de sustancias, alguna cuestión de este tipo. Luego deciden como aislarse, irse a vivir solos, desaparecer. Y después de un tiempo, sus familias, al no tener noticia de ellos, casi siempre que vemos este tipo de casos, los reportan y ya cuando se hace la investigación pues no se sabe de estas personas. En el caso de Luigi Mangione me llama la atención porque se parece mucho a esto, ¿no? Estaban pasando por todo esto del dolor, se fue a vivir a otro lugar, estaba muy distante de familia, de amigos, de redes, llenándose de estas ideas. En el caso de él no desaparece, pero definitivamente algo sucede en su vida que él termina por hacer lo que ya les había mencionado. Las teorías que hay respecto a todo esto o qué es lo que está pasando en el caso de Luigi Mangione, una y la primera es, bueno, lo que todo el mundo dice, que probablemente estamos frente a una causa justa, entre comillas, porque recordarles que se perdió una vida, que no es la forma, que hay 20,000 formas más para hacer las cosas, pero dicen, esta persona veía lo de los seguros. También recordarles que su familia tiene lugares de tratamiento de adultos mayores, de ancianos. Quizás también le tocó ver eso, quizás un familiar, quizás él mismo con su problema de espalda, pero dicen, bueno, él entendía lo que estaba pasando al ver todo esto de Ted Kaczynski y demás, decidió hacer algo y más por un poco después se filtra lo que había en esas hojas escritas y pues cuadra, ¿no? Entonces todos dicen, él tenía una causa justa. Luego, como les dije, hay una serie de personas que creen que definitivamente no se trata de él. Casualmente también son las personas que le defienden, que quizás están buscando cómo, pues esto, ¿no? De sembrar la duda. En esta parte, pues se parece a lo de Daniel Sancho, que las personas que sentían agrado por él y desagrado por Edwin Arrieta buscaban todo tipo de pruebas para decir que ni siquiera había estado en el lugar. En el caso de Luigi Mangione esto empezó a pasar desde un principio porque decían que las cejas no cuadraban, que esta persona que se ve en la foto tenía la ceja separada y que Luigi Mangione casi tiene uniceja o algo así. Empezaron a hablar que no se parecía, luego empezaron a decir lo que ya les comenté, ¿no? Que como si era tan listo, iba a dejar todas las cosas en su mochila, luego que cómo se habían organizado todos estos grupos y demás, lo que estas personas creen o que no se trata de él, o que también hay todo un grupo detrás de él, ayudándole, es un grupo de personas y él fue quizás quien hizo lo último, pero que todas estas personas están atrás ayudándole. Otros más piensan que estas personas que están detrás, que han organizado una serie de movimientos, como ir todos vestidos similar a Luigi Mangione, a protestar, a lugares y demás, son personas que lo quieren inculpar, están las dos versiones. Luego también hay personas que han dicho que esto es para ayudar a Trump. Como saben, en unas semanas estará llegando Donald Trump a la presidencia y mucho se ha hablado de que él es anti todo esto, ¿no? Anti vacunas, anti medicina, anti avances, anti demás, y que quizás empezar a asusar a la gente en contra de este sistema y que entonces pues probablemente es por eso que quieren hacer como una rebelión en contra del sistema de seguros, de todas las cuestiones de los seguros. Otros también han dicho que es una conspiración para cambiar todo lo de la seguridad social en Estados Unidos y demás.
Y también, pues bueno, otra de las teorías es que Luigi Mangione hubiera atravesado por una enfermedad, ya sea mental, física y mental, ambas, o física y luego de ello haya derivado en algo mental por todo lo que estaba viviendo en cuanto a su espalda. Pero, ¿cuáles son las pruebas que obviamente quienes creen ya en la inocencia de Luigi o que hay algo más dicen que no son suficientes? Pues las pruebas que se encontraron son los casquillos de la bala encontrada en la escena del crimen, que coinciden con el arma de Luigi Mangione. Recuerden esto que les dije, cuando una arma llega a ser tan peculiar, si no te agarran, pues a lo mejor no van a tener con qué comparar, no van a tener nada, pero si te agarran, pues va a ser mucho más fácil personalizarla y vincularla, en este caso, a Luigi Mangione, por lo peculiar que es el arma. La policía confirmó que el arma que se le encontró a Mangione en el momento de ser detenido coincide con los casquillos de la bala encontrada en el lugar del tiroteo. El joven tenía en su mochila la pistola fantasma, un tipo de arma que se puede ensamblar de manera casera a partir de piezas sin número de serie. Esto, según los investigadores, dificulta enormemente su rastreo, lo que les decía, pero si te agarran con ella, pues lo vuelve muy único. Los oficiales hallaron también un silenciador igualmente fabricado en 3D. Luego también la policía dio a conocer que estas palabras encontradas, la de negar, defender y deponer en las balas, podrían hacer referencia a una frase comúnmente utilizada para describir las tácticas de las aseguradoras para evitar pagar las reclamaciones. También son similares a demorar, negar y defender, la forma en que algunos abogados describen cómo las aseguradoras niegan servicios y pagos, y también es el título de un libro de 2010 que fue muy crítico con la industria de las aseguradoras. Otra de las pruebas que tienen son las huellas dactilares de Mangione que fueron encontradas en el lugar del crimen. Las autoridades también informaron que las huellas dactilares de Mangione coinciden con las encontradas en una botella de agua y en un envoltorio de barra de proteínas que la policía encontró cerca del lugar del crimen. Si recuerdan, les dije que había ido a un Starbucks y había comprado esto, ¿no? Entonces, al parecer, ellos buscaron entre los paquetes en la basura, encontraron lo que él había comprado y en esos paquetes se encontraban las huellas de Luigi Mangione. La policía cree que el joven compró estos artículos en la cafetería cercana mientras esperaba a que Thompson llegara al lugar donde sería atacado por la espalda, frente al hotel en el que United Healthcare iba a celebrar la junta de inversores. Y aunque las balas utilizadas no se encontraron huellas, sí se halló un teléfono celular encontrado en la zona, según lo que informó SBC News, el detective principal del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenney. El hallazgo constituye la primera coincidencia forense que vincula a Mangione con esa escena del crimen. Otra de las pruebas serían el cuaderno y la carta manuscrita encontrada en la mochila de Mangione, que apuntarían al móvil del crimen. Y es que según esto, además de encontrar el manuscrito, donde se puede ver el móvil, donde redacta sus ideas en contra de la industria, también en ese cuaderno de espiral se relataba a detalle el plan de hacer el tiroteo, de atacar a esta persona, Brian Thompson. Según lo que reveló The New York Times, decía: ¿qué haces? ¿Golpeas al director general en la convención anual de contables parásitos? Es un acto selectivo y preciso y no pone en peligro inocentes, asegura el periódico que se lee en el cuaderno citando fuentes policiales. En el documento manuscrito que tenía consigo cuando fue detenido, Mangione sugiere una mala voluntad hacia las corporaciones estadounidenses, según lo que declararon las autoridades, y describía que la violencia era la mejor respuesta, y decía: pido disculpas por cualquier conflicto o trauma, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían, se leía. Mangione también escribió
que Estados Unidos tiene el sistema de atención médica más caro del mundo y que las ganancias de las grandes corporaciones continúan creciendo, mientras que la esperanza de vida no aumenta. Otra de las pruebas que se tienen en contra de Luigi Mangione es que él tenía la misma identificación falsa y ropa utilizada por el atacante de Brian Thompson. Cuando fue detenido, él traía efectivamente la ropa que todos pudimos ver, esta identificación falsa, y que además también tenía otras identificaciones fraudulentas, además de su pasaporte estadounidense. Una vez que fue arrestado y que de hecho fue trasladado para que tuviera sus primeras audiencias públicas, fue captado gritando mientras lo llevaban detenido. Lo que gritó fue: esto está completamente fuera de lugar y es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense y su experiencia de vida. Y bueno, algunos de los titulares más polémicos que hemos visto en el caso de Luigi Mangione son: tras ser acusado de asesinato, Luigi Mangione comienza a recibir donaciones para su defensa. La gente abrió algunas cuentas y han estado donando dinero que dicen se podrá usar ya sea para su defensa, para que se ayuden en la prisión y demás. Lo que habrá que ver qué es lo que pasa, porque recordarles, como veíamos en otros casos, como el de Daniel Sancho, en Estados Unidos se tiene la ley por el caso del hijo de Sam, en donde los criminales no pueden beneficiarse de sus crímenes. Sin embargo, se ha estado haciendo este tipo de donaciones. Enamorados del asesino, cómo Internet se obsesionó con Luigi Mangione. Luigi Mangione concita una ola de apoyo y recibe donaciones para su defensa. Abogado de Luigi Mangione, sospechoso de matar al CEO de United Healthcare, dice que su cliente se declara inocente. Luigi Nicolás Mangione se opone a la extradición. Su familia se dice devastada por el arresto, y aquí es importante mencionarles que él ya cuenta con un equipo jurídico, con un grupo de abogados que, según lo que han mencionado los medios, son muy buenos abogados. En particular se habla de una abogada que incluso fue fiscal, creo que también en Manhattan. Entonces, pues recordarles que Luigi Mangione es alguien que tiene dinero, es alguien de buena familia. No han querido revelar quién está pagando esos abogados, pero pues es claro que se trata de su familia, porque pues la familia ha tratado de mostrar respeto por lo sucedido y demás, pero sí le están apoyando. Lo mismo pasa para estas donaciones que se le están haciendo. O sea, realmente él no las necesita ni para su ayuda jurídica, ni para el tiempo que esté en prisión. Pero bueno, esto está sucediendo. También es las razones por las que Luigi Mangione habría descartado usar una bomba para asesinar a Brian Thompson, porque en el manifiesto él mencionaba que podría utilizar un artefacto de este tipo, pero que no tendría por qué llevarse a personas inocentes, que era mejor la elección que había tomado, porque esta sería directa hacia esta persona, Brian Thompson. Y también otro de los titulares es todo esto de que pues la historia de Ted Kaczynski, una bomber, a quien Luigi Mangione mencionó en publicaciones en línea. Y pues esto, ¿no? De que prácticamente desde un principio se empezó a hablar de que el atacante de esta persona, Brian Thompson, era alguien que probablemente estaba imitando a Ted Kaczynski, que deseaba dejar un mensaje, también porque llevaba una capucha y el rostro tapado, similar a como se había hecho los dibujos de Ted Kaczynski cuando se le buscaba. Y bueno, pues el proceso de Luigi Mangione ha ido bastante rápido. Al ser atrapado en otro lugar que no fue el donde cometió el delito en Nueva York, se quería que se le juzgara allá, porque al parecer en Nueva York puede tener penas superiores. Sin embargo, se ha pedido la extradición. En algún momento él se opuso, luego al parecer sí se permitió o lo permitió, por lo que de hecho ya fue extraditado a Nueva York para que lleve ahí el proceso, que es el lugar en donde cometió el delito. Y pues bueno, ya fue llevado a enfrentar todos estos cargos. También se le han puesto o se le han agregado todo tipo de cargos. El más grave, el más importante es esto de que se le está acusando por terrorismo,
y es que esto era de esperarse, aunque como tal, pues quizás no sea terrorismo. Lo cierto es que este tipo de crímenes, como les comentaba hace un momento, le molestan mucho a las autoridades de Estados Unidos porque ellos creen que esto puede generar imitadores, más personas que lo hagan y más porque son muchas las personas que están molestas con este tipo de seguros. De hecho, han estado subiendo en redes y demás los nombres de otros CEOs de empresas de seguros a los que han estado amenazando. Entonces, dicen que Luigi Mangione sí tenía la intención como de causar un revuelo, de poner esto a que la gente se pusiera a discutirlo, a hablarlo, que sí quería como causar un desorden, disturbios, que además mientras estaba prófugo y no sabían qué era lo que quería, la gente estaba con miedo, estaba en pánico y que por esta razón lo están acusando de terrorismo y pues están buscando ponerle todos los cargos posibles para que él tenga la pena más grande. Y también ahora que lo trasladaron a Nueva York se hizo un despliegue de seguridad enorme por parte de las autoridades, lo llevaron en un helicóptero, había muchísimo personal de seguridad del FBI, de todo tipo de agencias y demás, y dicen que están siendo tan rápidos en juzgarlo, tan duros en las penas con él, que están haciendo todo este despliegue de seguridad y demás porque las autoridades quieren mandar un mensaje para todo aquel que intente copiar o hacer lo que hizo Luigi Mangione, tenga claro que no lo puede hacer, que en Estados Unidos eso no puede pasar y que recibirá un fuerte castigo, será agarrado, será detenido, será exhibido. Y pues Luigi Mangione se ha mostrado en estas detenciones como altivo, como al pendiente, pero a su vez como tranquilo, con la cara en alto. Ya se lo ha visto con el típico uniforme de prisión naranja, con esposas en las manos, en los pies, pero él se ha mostrado pues sí, así como todavía retador, como muy al pendiente de todo lo que hay alrededor. De hecho, cuando bajan en el helicóptero está volteando para todas partes. No sabemos si esté buscando algo en particular o se esté cuidando de algún tipo porque tenga algún miedo de que le pase algo, aunque me imagino que Luigi Mangione debe de saber que mucha de la gente lo está apoyando, por así decirlo. Y como les mencionaba, pues bueno, esto molesta mucho a las autoridades y más porque, como les dije, se ha creado todo un frenesí en cuanto a Luigi Mangione. Se empezó a vender la capucha, es como, no sé, una chamarra con capucha, se empezó a vender muchísimo. También se empezó a vender el tipo de mochila que llevaba Luigi Mangione. Empezó a haber grupos de personas que salían vestidos así a la calle. Además, en Amazon y demás se han estado vendiendo todo tipo de cosas alusivas a Luigi Mangione y todas las plataformas están viendo la forma de sacarlo del mercado, porque además, como les dije, esto no se puede, tampoco se puede, aunque no sea el asesino directamente quien lo haga, no se puede hacer este tipo de promociones y cuestiones de este tipo en casos de criminales, y además porque quieren que la gente le baje 2 rayitas. Pero pues ya hasta se le ha puesto un apodo, le pusieron el asesino sexy a Luigi Mangione. Y pues hay todo tipo de temas y discusiones respecto a este caso en las redes sociales. Esto es lo que hay hasta el momento en el caso de Luigi Mangione. Evidentemente le estaremos dando seguimiento en Diario Criminal, ya que es un caso del que se está hablando bastante. Estaremos al pendiente, les estaré trayendo todas las actualizaciones del caso de Luigi Mangione. Ustedes ya lo conocían. ¿Qué piensan de este caso? ¿Qué piensan de todos los temas que saca este caso? Déjenme en los comentarios lo que piensen al respecto. También déjenme qué otros temas les gustaría ver en Diario Criminal o seguimiento de casos o otros casos. Siempre me fijo en sus comentarios. No olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido y tocar la campana para que reciban las notificaciones cuando subo nuevo video, porque como les digo siempre, no tengo un día como tal para los videos, así que si quieren enterarse de lo nuevo necesitan estar suscritos. Así que bueno, les dejo ese dato y también les dejo mis otras redes sociales y nos vemos en un próximo video.